invitado una vez más a participar en estas jornadas que este año celebran la 11ª edición. Y también personalmente quería agradecerte tu tesón, tu trabajo y tu ilusión porque estas jornadas se hayan podido ir celebrando a lo largo de estos años, que sin duda alguna es un punto de encuentro. Por lo menos yo he aprovechado muchísimo para dar a conocer distintos aspectos relacionados con el mundo que nos queda tan cercano en Canarias como es el patrimonio del agua. El agua, como todos ya sabemos, es el recurso natural más importante de Canarias y sobre todo, evidentemente, de la isla de Tenerife. Esto lo vemos sobre todo por la gran cantidad de bienes, tanto muebles como inmuebles, y variedad de bienes relacionados con lo que es la captación y distribución de agua. Estoy hablando de elevadores, casas de agua, pesadores, galerías, pozos. Pero junto a este patrimonio, digamos, netamente hidráulico, también se ha desarrollado otra serie de explotaciones que utilizan el agua como fuente necesaria para la puesta en funcionamiento de sus motores, de sus mecanismos. Me refiero en este caso a los molinos de gofio hidráulicos y a las centrales hidroeléctricas. Los molinos hidráulicos, bueno, es un tema que ha sido tratado en numerosas ocasiones en jornadas anteriores, por lo tanto solamente voy a dar unas pinceladas a modo un poco de repaso para indicarles y recordarles lo que eran las partes principales de todo molino de agua. Estos se caracterizan por tener siempre una acequia o canal por el cual transcurría el agua, que directamente se dirigía hacia la boca del cubo, que en realidad es un depósito acumulador, que es el que tenemos aquí a la derecha. No sé si se me ve el cursor cuando pulso. Sí. Es un depósito acumulador. Los cubos son de muy variada morfología, los veremos, ya veremos más adelante. Los hay de troncos cónicos, cuadrangulares, etcétera. Suelen estar realizados en mortero, en argamasa y en piedra. Este cubo lo que hacía era permitir la caída directamente con gran fuerza del agua hacia la sala del molino, que siempre se ubicaba en la parte de abajo. Estos molinos es verdad que siempre se van a situar junto a las cuencas hidrográficas, lógicamente, lugar ideal para poder aprovechar la fuerza de la corriente. La sala del molino un prototipo es esta, es decir, en la parte superior tenemos la tolva, que por estas escalditas subía al molinero y ponía dentro lo que es el saco de millo, de trigo, lo que sea. Pasa por aquí, por esta canaleta, el guardapolvo protegía las dos piedras de moler, sabes que hay una fija y otra que se mueve, y ya una vez molido pasa a la gofiera. Con el fin de cada cierto tiempo poder quitar las piedras para picarlas, que es necesario, pues se utilizaba este utensilio que tenemos aquí, un utensilio de hierro, que es el pescante. Lo más curioso de este tipo de molino va a ser la parte de abajo, es decir, lo que se llama el cabuco, chaboco, depende de la zona. Está formado por un árbol, se sitúa aquí, donde se sostiene la rueda horizontal o de rodezno, que está provista de una serie de cucharas o alabas que al girar con la fuerza del agua ponía en funcionamiento todo el mecanismo. El agua por la derecha, saldría, esto sería el agua llegando del cubo, y llegaría al bocín, que es este orificio que ven aquí. Cuando el molinero quería que la molienda fuera más rápida o más lenta, tenía que ir a llave del aliviadero, con la que regulaba la potencia. Los molinos hidráulicos que existen actualmente en Tenerife, porque solamente voy a mostrar, no voy a hacer una historia de los molinos de agua, sino los testimonios físicos que existen hoy en día, se podrían clasificar en tres categorías. Por un lado, aquellos molinos que han sido objeto de una restauración o se encuentran en un estado de conservación aceptable. En segundo lugar, molinos cerrados, abandonados, porque han sido clausurados y han sido dejados a paso del tiempo. Y por último, quizás lo más importante, dos conjuntos molinares de gran interés que se encuentran emplazados en Güímar y en el Valle de la Orotava. Empezando por los primeros, aquellos molinos que han sido objeto de una restauración, sobre todo han sido objeto de remozamiento por parte de los ayuntamientos, que se han mostrado muy sensibilizados con la idea de recuperar, sobre todo a nivel turístico, estos puntos de interés. Es el caso del molino de Vilaflor, que fue instalado en 1644 por Pedro Soler en un barranquillo muy próximo a la casona de este señor, que todavía se conserva, tiene un lagar espectacular, pero esto no viene ahora a cuento. Bueno, el molino de los Soler vemos que tiene el cubo en forma de prisma tronco cónico y el acueducto. El acueducto aquí es apoyado por estos dos grandes arcos de medio punto. Y en la parte de abajo, en esta vivienda, esta construcción de techumbre inclinada. Un elemento también curioso de este tipo de molino es que de manera muy frecuente el molinero
tenía que acceder a la acequia o a la tarjea para comprobar que no había ninguna basurilla, piedras o trozos de hierba que pudieran impedir o obstaculizar el discurrir del agua. Por eso se ponían unas escaleras muy rudimentarias, y estas son una de las más originales, porque si se fijan, las escaleras o los peldaños en realidad son bloques de piedra de una sola pieza, incrustados en la pared. Aquí tenemos una imagen, bueno, aquí lo que se hizo fue una reconstrucción total de todo el mecanismo, porque está en muy mal estado. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una excursión. Nos vamos ahora a los Altos de Arafo, donde final del siglo XIX, Antonio Marrero instaló un magnífico molino con un acueducto realizado en piedra basáltica y con grandes pilares realizados con bloques de tosca de la zona, y el cubo cuadrangular. Este molino, que aunque no se conserva la maquinaria, sí es muy destacado porque, aparte de, bueno, por eso también parte del BIC, una vez que el agua pasaba que el agua venía de las galerías de Añabingo y de los Huecos, una vez el agua pasaba por la rueda de Rodezno, una acequia lo dirigía hacia los lavaderos que se encuentran más abajo del molino, donde se lavaban a la antigua usanza las mujeres, y una vez el agua de la colada se iba a tirar, se aprovechaba nuevamente por medio de otra acequia y iba directamente a unos tanquillos, unos estanques, para ser destinados al cultivo, para los cultivos agrícolas. Un tercer ejemplo lo tenemos a la entrada del camino de piedra que conduce al barrio de La Vera, en San Juan de la Rambla. Este es el molino de Rico de las Pencas, también conocido como molino de la Grieta. Es un molino muy especial también porque, se fijan, no solamente tiene aquí la sala de molienda, este es el cubo, sino incluso se encuentra al lado la vivienda donde estaba el molinero y un pequeño almacén. El molino, por desgracia, por temas presupuestarios, estoy hablando del año 2009, cuando empezaron las obras de restauración, pero todavía no se han concluido. Y ya esta parte más o menos de los molinos en buen estado podríamos terminarlo con el molino que se encuentra en una finca particular, en la finca de Olla Grande. Es una finca en la que estuvo la vivienda del primer administrador de la Casa Faife. La Casa Faife, en la zona de Adeje, tuvo una importancia muy grande en cuanto a las naves de empaquetado de plátano, sobre todo. Pues bien, este molino es de destacar porque, aparte de que su visita fue un poco complicada, tiene una turbina hidroeléctrica para funcionar el molino durante el día, y por la noche suministraba luz eléctrica al vecindario de Tijocobá, en este caso. En Granadilla de Abona nos encontramos en la calle de los Molinos esta magnífica estructura que llama la atención porque no suele ser tan grande lo que es la sala donde se ubicaba la maquinaria, pero sí llama la atención sin duda alguna lo que es la tarjea, el acueducto. Vemos cómo está en 2 niveles. Posiblemente el original sea es decir, este cubo cuadrangular y estas 2 arcos de medio punto, todo esto realizado en argamasa. Quizás porque el nivel del agua o la presión del agua iba más floja, se hizo necesaria aumentar un pequeño cuerpo, lo ven aquí, un cubo, donde otra vez pasaba por aquí una tarjea sostenida por estos pilares, y con ello se conseguiría una mayor presión. Segundo capítulo, molinos en mal estado. Por desgracia son los más numerosos, entre ellos el molino que instaló el marquesado de Casafuerte, a más de 50 pocos metros de Casafuerte, en Adeje, en el casco urbano. Un molino instalado en el siglo XVII, vemos aquí el cubo, realizado en ripio, piedra y argamasa. En la parte de abajo tenemos la ventanita donde estaba el cabuco, y lo vemos todo tapiado porque también el expolio y los actos vandálicos están a la orden del día. ¿Cuál es el gran problema de los molinos de agua? La fragilidad de sus materiales. A esto se le suma también la pérdida del trabajo del molinero, es decir, muchos molineros se van jubilando, no tienen relevo, y entonces ese molino se cierra. Y eso, unido a la falta de mantenimiento, hace que tengamos panoramas tan trágicos y desastrosos como este, que es la sala del molino de la Menora, que se encuentra en el barranco de Luchón, en el municipio de Urimar. Muchas veces, bueno, me ha recordado un poco a veces cuando vemos un cubo solitario, como ocurre con las fábricas y las chimeneas. Cuando se destruye una fábrica, lo digo sobre todo unas cosas que he visto así en la península, se destruye lo que es la fábrica en sí, la construcción, pero sin embargo la chimenea se mantiene, como a veces totalmente descontextualizada, como ocurre también aquí. Tenemos un ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, también un ejemplo clarísimo, pero quizás por los problemas que supone técnicos de eliminar y destruir y demoler una chimenea, pues también los cubos creo que han quedado un poco
de esa manera. Si nos vamos al Pago de las Vegas, aquí esto hay que caminar un buen rato para llegar a este molino. Solamente, a diferencia del anterior, aquí solamente nos hemos encontrado lo que es el cubo. Las haciendas históricas de Tenerife, además, en muchas de ellas, las que son de mayor importancia, tenían, junto con la casona de vivienda del hacendado, solían disponer de una serie de construcciones o infraestructuras anexas. Es el caso de la hacienda, por ejemplo, de Lamero. Esto está en el mismo casco urbano de Garachico. La hacienda es espectacular, sobre todo la casa es, vamos, de película. Pero aquí tiene, sin embargo, ven cómo se mantiene la parte doméstica, pero el tema industrial, histórico-industrial, se abandona. Este magnífico cubo, donde ven todavía aparece aquí la boca, donde posiblemente estaría la tarjea de madera, quizás, que unía hacia la conexión con el agua. Otra hacienda importante también fue la hacienda de los Príncipes en Los Realejos. Es una hacienda construida entre los siglos XVI y XVII por el adelantado Alonso Fernández de Lugo. Una hacienda magnífica, tenía, porque hay cosas que se han perdido, tenía abrevaderos, tenía una ermita, ingenio de azúcar, y tenía incluso este molino, en este caso un molino doble. Vemos cómo se conservan solamente las piedras, el acueducto, el cubo cuadrangular, y aquí tenemos una imagen del cabuco, ¿no?, con los ruedernos de las dos piedras. No quería terminar esta parte de los molinos abandonados sin mencionar uno de los cubos más antiguos, del antiguo molino de la Verdellada, del siglo XVI, en el barrio del Timple, en San Cristóbal, en la Laguna, y uno de los dos molinos de Icó de los Vinos. Vemos como aquí ya el cubo ya directamente es la base de los bidones de la casa. La parte de abajo, que es la sala del molinero, hoy es una vivienda, y en la parte de abajo una tienda de souvenir, está al lado mismo del Dragón Icó de los Vinos. Ahora pasaríamos ya a los conjuntos molinares que les comentaba. Dos fundamentalmente centrados en un caso en Güímar y el otro muy próximo en la zona de, bueno, muy próximo no, porque Güímar está en el sur, en el norte, en la Brotada. Los molinos de Chacaica son estos que vamos a ver. Están situados en el barrio de San Pedro de Arriba, en los altos de Güímar. Son tres molinos que aprovechan el desnivel del terreno para situar la disposición de los mismos. Son molinos con unos cubos en forma de cuerpos circulares y descendientes, en diámetro descendientes, en altura. Este es el molino de arriba, el molino de en medio y el molino de abajo. Todos siguen la misma hilera. El agua, una vez que pasa por todos los rodenos, va pasando de molino a molino. Y este último, que es el que se encuentra más abajo, pasa directamente a una fuente de 5 chorros que va también a través de unas acequias y atarjeas a unas tanquillas y a unos lavaderos. Pero sin duda alguna va a ser en el Valle de la Orotava donde nos vamos a encontrar, además es el municipio con una mayor concentración de molinos de toda Canarias. El caudal de aguas procedentes de los manantiales de agua mansa se aprovechó desde el siglo XVI para abastecer no solamente a la población, sino también para regar las fértiles tierras del Valle de la Orotava. Para ello se construyó esta tarjea de madera de tea, apoyada por una serie de vigas del mismo material, que cruzaba el casco urbano de la Orotava desde sur a norte, siguiendo el desnivel del terreno. Se aprovechaba esta agua, esta corriente de agua que venía, como les digo, de agua mansa, para hacer funcionar varias industrias. Por lo menos se tiene constancia de un aserradero, de una tenería, es decir, para tratamiento de las pieles, varios ingenios de caña y 13 molinos de gofio. Por desgracia, con el paso del tiempo, evidentemente la tarjea no queda nada, es verdad que quedan algunos restos, si uno se fija bien en algunos acueductos de algunos molinos, sí quedan algunos pequeños trozos de la madera. Molinos, que aquí vemos por ejemplo un esquema. Vemos cómo es muy curioso ver cómo en Tenerife, a pesar de la orografía del terreno, es decir, lo pendiente de estos desniveles, sin embargo, más que un hándicap, en algunas ocasiones ha significado incluso un aliciente para instalar determinadas industrias. Es decir, han aprovechado hasta el máximo esa circunstancia que podría suponer pues hacerse uno para atrás para establecer cualquier tipo de explotación, para, sin embargo, pues hacer frente y ver que tiene muy buenos resultados. De los 13 molinos, bueno, toda esta infraestructura, también había lavaderos, abrevaderos. A día de hoy, 2021, solamente quedan los lavaderos de San Francisco, que están restaurados,
y de esos 13 molinos solamente se mantienen 10. Y de esos 10 molinos, solo 2 están actualmente en funcionamiento, pero evidentemente no funcionan con la electricidad, sino funcionan con el agua, sino que funcionan gracias a la corriente eléctrica. En la comunicación escrita, pues aparece, está señalado la historia de cada uno de estos molinos, pero yo por motivos de tiempo y por la paciencia de ustedes no me voy a entrar en muchos detalles, sino únicamente sí mostrarles los más importantes, o sea, estos 10 molinos. En primer lugar estaría el Molino de la Cruz o de las Cruces, llamado también Molino de la Piedad porque está situado justamente al lado de la Plaza de la Piedad. Es fue el tercero, el antepenúltimo en dejar de funcionar. De hecho todavía se conserva toda la maquinaria y la tostadora, todo. Siguiente molino es el Molino del Cubo Alto. La propietaria decidió, desde mi punto de vista, una restauración no muy acertada. De hecho está inserto dentro de la sala de estar, están aquí los molinos y al lado está la tele. No sé, una cosa un poco, en sí, el tema de decoración ahí no entro, pero no sé, creo que hay restauraciones que se pueden haber hecho con más acierto. Otros molinos, siguiendo, estoy desde arriba hasta abajo: el molino de Magnolia, el molino de San José, todos son molinos del siglo XVI. Están muy bien conservados, siguen una tipología muy parecida. Los molinos suelen tener unos cubos con primas superpuestos, tanto cuadrangulares como circulares, y lo que era, mejor dicho, la sala de molienda es ahora la casa del propietario, o sea, se dedica a funciones domésticas. Este es uno de los mejores, sin duda alguna, por ese arco rampante maravilloso, el molino de cuatro esquinas. El de Josefina, aquí vemos otra vez la escalerita que yo les decía, por donde subía el molinero para limpiar la boca del cubo. El molino de Chano fue adquirido en 1955 por don Sebastián González don Chano, que fue el que decidió restaurarlo y ponerlo a funcionar. Está justamente al lado de los lavaderos restaurados de San Francisco. Aquí siguen viniendo, como aquí, ¿no? Directamente el cliente a los molinos a comprar el gofio recién tostadito. También es verdad que nada que ver, antes era el molino de gofio de millo, ahora ya está el molino de chía, molino de espelta, molino de mezcla de espelta con chía, no sé, una variedad de, claro, el público cada vez demanda, no sé, los gustos más selectivos y también el molinero que acomodarse, ¿no?, a la demanda. El molino de San Francisco, que es uno de los que están peor conservados. El molino de Don Ángel o de Monteverde, aquí vemos en la puerta el molinero. Y en la parte de aquí debajo les voy a mostrar esta turbina Pelton, que son unas turbinas que tienen la facultad de transformar la energía hidráulica en energía mecánica. Me gustaría que lo tuvieran en mente porque después lo voy otra vez a citar. Esto está en el molino de gofio de la máquina. Y ya el último, el que está más cercano ya al centro urbano, es el molino del Escaro, que ya lo mencioné antes. Ha restaurado los dos molinos, así como la noria antigua. Esto es una reproducción, no es la original. No cabe duda que los molinos de la Orotava constituyen una auténtica seña de identidad de la historia económica, de la historia industrial y social, porque saben que en torno al molino se ha desarrollado todo un ámbito, todo un movimiento de toda la población. De hecho, recientemente se ha publicado la Guía de Turismo Industrial de España, donde aparece por comunidades autónomas, en cada comunidad autónoma, aquellos elementos de interés más importantes turísticos. ¿Y qué aparece en Canarias? Exclusivamente ponen los molinos de agua del Valle de la Orotava. Aquí quisiera añadir que la coordinadora de la parte de Canarias se puso en contacto conmigo en su momento, el año pasado, para que lo orientara un poco y le di una lista bastante considerable de lugares de interés. Pero cuando vi esto publicado le comenté, mira, ¿qué pasó con los demás? Y dice, no, es que los demás no querían aparecer en la guía. Cosa que la verdad me quedo un poco a veces hablando sola, porque no entiendo cómo no, ¿sabes? A veces el concepto que pueden tener algunas personas de aparecer en una guía turística, cuando creo que eso es un beneficio. En fin, el caso es que los molinos de gofio, afortunadamente, en los últimos años se han llevado a cabo bastantes iniciativas con el fin de recuperarlos, ponerlos en funcionamiento, y tanto por parte de entidades públicas como privadas. En el caso de entidades públicas, el mismo Ayuntamiento de la Orotava está llevando a cabo desde hace unos años una puesta en funcionamiento de un proyecto denominado el Centro de Información e Interpretación
de los molinos de gofio de La Orotava. Para ello he comprado el molino de Josefina, que va a ser la sede de ese centro, y al parecer, según me comentaron, estaban ya en vías de cerrar también el contrato de compra-venta de otro molino, el molino de las Cuatro Esquinas, que es este que tenemos aquí. También es verdad que el colectivo La Escalera, un colectivo cultural, ha realizado algunas sesiones, sí, donde se lleva a cabo, sobre todo implicado sobre todo al barrio del casco urbano de La Orotava, con unas recreaciones de cómo era la vida del siglo XVI, se visten, hacen una reproducción de cómo se molía el molino, los talleres, hay una carpintería aquí y una zapatería muy antiguas también las ponen a funcionar. Son iniciativas que están muy bien. Y el último molino, y también es el más peculiar, es un molino vertical, el único molino vertical que se conserva en Tenerife. Es el mismo sistema que el que tenemos aquí, el molino del Roque. Lamentablemente la propietaria es una persona un poco especial, fui incluso con el concejal para un poco dar presión, pero nada, no me dejó ver el interior de la instalación. Bueno, aquí vemos la rueda tipo aceña, se puede ver todavía el cubo con la tarjea, que si se fija es un molino del siglo XIX, que si se fijan incluso está apoyada sobre una estructura de madera. Pero vamos, que sepan que hay otro molino también vertical en Tenerife. Ahora pasamos a la electricidad. Los comienzos de la electricidad en Canarias se remontan a 1893 en Santa Cruz de la Palma, que va a ser la primera ciudad de Canarias en tener un suministro eléctrico, y la tercera de España. Primero fue Madrid y Barcelona, la tercera fue Santa Cruz de la Palma. Las obras de la central hidroeléctrica El Electrón, situadas en el barranco del río, fueron llevadas a cabo por la sociedad anónima Electrón, y estuvo suministrando corriente eléctrica sobre todo al casco urbano de Santa Cruz de la Palma desde 1893 hasta 1939 aproximadamente. Este año tiene lugar el cambio de sociedad, pasa de la sociedad anónima a RIFU, a Riegos y Fuerzas de La Palma. Estuvo funcionando también con algunas modernizaciones hasta que ya en 1954, con motivo de la inauguración de la central eléctrica de Los Vinchos, pues esta se queda totalmente obsoleta y se cierra. De esta central que queda lo que es la fábrica, es decir, el edificio, quedan todavía también las canalizaciones de agua, unas aguas que después de pasar por las turbinas eran aprovechadas. Aquí de nuevo vemos cómo se aprovechan las pendientes. Era aprovechada el agua que salía directamente de la central eléctrica para alimentar varios, creo que son 3 molinos de gofio situados en el bajo del cauce del barranco del río. Pasamos a Tenerife. En Tenerife los comienzos de la electricidad se sitúan un año después, incluso antes que en Las Palmas, 1894, con la mini central hidroeléctrica de Hacienda Perdida. Fue instalada gracias a la promoción que hizo la Sociedad de Electricidad Sociedad Eléctrica Orotava. Se instaló en la zona de Hacienda Perdida, una zona de la cumbre un poco de la Orotava, y suministraba luz no solamente a lo que es el casco de la Orotava, sino también incluso llegó a el Hotel Taor, toda esa zona, sino que incluso en 1913 aumentó el ámbito de actuación hasta el puerto de la Cruz. En 1928 el ayuntamiento decide que ya ha habido problemas. Estas instalaciones ya habían quedado obsoletas, por lo cual decide entonces, este año, empezar a construir una nueva planta eléctrica. ¿Qué queda de Hacienda Perdida? Está todo perdido, nunca mejor dicho. Hace alusión a su nombre, vamos, de esta Hacienda Perdida quedan muy pocos restos. Quizás lo más llamativo es este espectacular acueducto, el acueducto de Colombo, donde todavía quedan sosteniéndose en estos grandes pilares de piedra y mortero y sosteniéndose estas tuberías de acero asfaltado, donde ven han desaparecido sin embargo algunos tramos. Esta es la tubería aérea, porque también hubo una tubería soterrada. No sé si alguno de ustedes ha estado en otras ediciones anteriores de las jornadas. ¿Recuerdas, Ismael? Se proyectó un proyecto que ahora lo comentaré, de Hidro Orotava, un proyecto donde aparecía perfectamente reproducida, se hacía una recreación de cómo las corrientes, porque esto procede todo de la cuenca hidrográfica de Agua Mansa, a través de la cuenca hidrográfica de Agua Mansa
todo este señal, toda la línea de tubería se describía perfectamente en ese documental, incluso cómo después también llegaba hasta los molinos de Bofill. En 1931, como les digo, se decide entonces la construcción de una nueva planta eléctrica. El ayuntamiento compra para ello un solar situado en el Majuelo de unos 1.500 metros cuadrados de superficie y le encarga a un ingeniero, a Rafael de Villa y Calzadilla, le encarga esta planta eléctrica que fue realizada entre 1931 y 1935. Estuvo en funcionamiento hasta 1974, cuando ya UNELCO decide ya cerrarla. Es de planta rectangular, con dos grandes torretas, rematada en los laterales, en el interior. Sí quisiera decirles que estas fotografías me las ha facilitado Isidoro Sánchez, aunque lo voy a mencionar ahora. Aparece la turbina, el generador de electricidad. Y ya está. Si alguien quiere conocer alguna información más detallada sobre la hacienda perdida, así como de la Vejera, hay un libro muy importante que es que es la Orotava Energética, que está dentro de un proyecto que se inició en el año 2014 por parte de los hermanos ingenieros Eduardo, que ya está fallecido, y el hermano Isidoro Sánchez García, que se llamaba de Orotava, y que tenía como objetivo fundamental, o más importante, el convertir esta planta eléctrica, porque ya está toda vacía, o sea, este motor ya no está aquí, el convertir esta planta eléctrica en un futuro museo del agua y de la electricidad. Un proyecto que evidentemente tiene el apoyo de muchísimas instituciones, tanto públicas como privadas de Tenerife, pero que todavía no está en ello. Y también, supuso también en el año 2014, se llevaba a cabo la producción de este documental, varias exposiciones, publicaciones. Como ven, también hay iniciativas con la idea de poder recuperar industrias que ya están clausuradas. Sin duda alguna, la central hidroeléctrica más conocida es la Hidro de Güímar. Fue instalada entre 1927 y 1929, fue la inauguración, por la Sociedad Hidroeléctrica de Güímar. Está ubicada lejos, o sea, en la degollada, en la parte alta de Güímar. El camino es bastante complicadísimo para llegar hasta allí. Aparte de la pendiente, hay una sola carretera, o sea, una sola dirección. Está situada entre los barrancos del río y Badajoz y a unos 675 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. La fábrica en sí es esta construcción de planta rectangular con dos cuerpos perfectamente definidos. Vemos aquí el sistema de entubado de 200 metros hacia arriba, y aquí vemos una pequeñita construcción que después vamos a ver, que es una tanquilla divisora de los canales de las galerías de Río y de Badajoz. Bien, para la realización de la Hidro de Güímar se trajo la maquinaria de la casa Siemens y estaba construida además completamente la turbina que tenemos aquí, que es de la marca JM Boy, fue fabricada en una localidad del sur de Alemania, en Heidenheim. Voy a decirles las características técnicas porque yo sí que me pierdo un poquito. Esta turbina era de 1000 revoluciones por minuto y ponía en funcionamiento un grupo de 125 kilovatios de potencia nominal conectado a un alternador de 100 kilovatios y 1000 revoluciones por minuto, con tensión de salida de 5000 voltios y a 50 hercios. Todavía mantiene incluso algunos bornes de cerámica en el interior. De hecho, la Hidro de Güímar ha sido declarada en 2007 bien de interés cultural con categoría de sitio histórico, dado que es la única central hidroeléctrica que se conserva en buen estado y sobre todo en el sur en este caso en el sur de Tenerife. Aquí vemos el sistema de entubado, todavía se mantiene. Ahora ya pasaremos a lo que es los bienes netamente hidráulicos, aquellos relacionados con la captación y distribución de agua. Voy a ir más rapidito. Entre los más importantes tenemos los pesadores y casas del agua. Se caracterizan por disponer de una serie de tanquillas, sobre todo rectangulares, aunque los más frecuentes son de planta circular, realizados sobre todo en hormigón o en mampostería recubiertas con mortero hidráulico. Entre ellos, pues tiene una serie de canalizaciones y atarjeas que sirven para distribuir las galerías, el agua a los distintos comuneros. Bueno, se encuentra en el camino Pasada de la Carreta, Los Realejos. Está compuesta por 3 tanquillas comunicadas entre sí, aprovechan el agua del barranco del Infierno. Y fíjense cómo incluso, esto es cosas que me alegran un montón, aparece inscrita la fecha de su construcción, noviembre de 1914.
Las casas del agua, a diferencia de los pesadores que suelen más bien estar al aire libre, son construcciones ya pues cerradas, que por desgracia también son temas de distribución, han quedado en desuso muchas de ellas, y al quedar en desuso lo que ocurre, ¿no? Se quedan abandonadas y se van perdiendo. Sin embargo, hay algunas que se han conservado, como es el caso del pesador que se encuentra en la parte de atrás, aquí está la central, en la parte de atrás de la andejera, que es el pesador de agua realizado por el ingeniero de caminos Juan Amigo del Aro. Recibía directamente el agua sobrante de la central de hidroeléctrica, que pasaba después a 3 depósitos, aquí hay uno mayor, donde estoy yo, digamos, a 3 depósitos circulares donde se medía el agua correspondiente a las distintas comunidades propietarias, que eran Los Helechos y El Moral. Aquí otra casa de agua también, con su depósito circular, pero peor suerte han tenido otros edificios, como es el módulo del agua en Milaflor, tiene incluso de amenazas de derrumbe, o por ejemplo la tanquilla que les señalaba antes, que estaba en la hidro de Weimar, también se encuentra en un estado bastante preocupante. Sin embargo, en la tanquilla me llegó una gran sorpresa porque, bueno, está en el exterior, es que encima estos edificios tienen las puertas abiertas y eso llama a lo que pasa. Me llamó la atención muchísimo porque una de las paredes del interior, gracias a mis cursos de paleografía en la carrera, pues se puede ver aquí, aunque malamente, pero se puede ver aquí el nombre del promotor de la obra, de esta tanquilla divisora, que fue Luis Díaz de Lozada, el maestro de obra, Francisco Peña, y la fecha de ejecución de la tanquilla, que fue completamente el 22 de julio de 1914. Solamente tengo documentos en piedra que ayudan muchísimo y, bueno, evidentemente más fiel que este tipo de documentos no hay otro. El tercer tipo de construcciones serían los elevadores. Los elevadores se van a concentrar fundamentalmente en la costa de los Realejos. Los elevadores están formados por unos estanques o tanquillas donde se acumula el agua procedente de las escorrentías y de ahí se elevaba, a través de una agente de tubería, se elevaba hacia las zonas altas de cultivo, haciendo uso de bombas mecánicas. Varios elevadores son, por ejemplo, el de La Fajana, el elevador de Godínez, el elevador de La Torre, pero sin duda alguna el más importante, o por lo menos a nivel arquitectónico y de complejo, fue el de la Bordejuela, que es el con el que voy a cerrar la charla. Pasamos ahora, ¿voy bien de tiempo? Pasamos ahora, ya más rapidito, a lo que son las captaciones y distribuciones subterráneas. El Consejo Insular de Aguas periódicamente realiza un censo, actualiza el censo de instalaciones subterráneas. En 2021 ha contabilizado un total de 1.444 excavaciones, de las cuales 1.051 corresponden a excavaciones horizontales, es decir, a galerías, y las 393 restantes a captaciones verticales, que son pozos. Por lo tanto, es clarísimo que Tenerife es una tierra de galerías, sobre todo de galerías, está llena de agujeros por todos lados. Galerías que, según leí en un sitio, llevan a ocupar unos 1.600 kilómetros de galería perforada. No sé, yo me parece una barbaridad, pero bueno, en fin. La galería, saben que fue muy importante este tipo de construcciones de infraestructuras hidráulicas, sobre todo a raíz de la implantación del nuevo modelo económico basado en la agricultura de exportación, el plátano, el tomate. Esto exigió la demanda importante de agua para regar todos estos cultivos. Por lo tanto, había que buscar agua donde no lo hubiera. El caso de las galerías de Tenerife, las más numerosas son aquellas galerías de tipo convencional, que son aquellas excavaciones que tienen una ligera inclinación ascendente hacia la bocamina y que acceden directamente al acuífero basal, teniendo una longitud aproximada de unos 5 kilómetros. Las primeras galerías se excavaban de manera manual, imagínense, a pico y pala, hasta que ya más tarde se fueron introduciendo los explosivos y los martillos perforadores. Y también con los explosivos y los martillos perforadores, los grandes accidentes. Cuando he visitado las galerías las 1051 galerías, no, evidentemente. Cuando he visitado las galerías más relevantes de la isla de Tenerife, no había persona que no me comentara algún hecho luctuoso que había acontecido en esas galerías. Porque claro, los sistemas de seguridad serían más que pocos, serían inexistentes.
Y siempre pues moría gente de manera bastante pues, desagradable, ¿no? Porque no llegaban a tiempo a la bocamina, a la puerta de la bocamina, en fin. Eso la verdad que ahí vemos el trabajo también de los cabuqueros, que es como se les denomina a estas personas, a estos trabajadores. Se distingue evidentemente estas galerías por los raíles, que servían, que van por todo dentro del interior de la galería, encima las vagonetas sobre ruedas, donde se disponían pues todas las piedras que se iban sacando del interior de la galería. ¿Cómo se movían estas vagonetas? Hombre, imagino que a mano no, existían unas maquinillas, aquí tenemos esta maquinilla, que está claro que ha vivido tiempos mejores, eran unas maquinillas eléctricas que servían para sacar y para introducir las vagonetas de hierro al interior. En la puerta de la bocamina se situaban los cuartos de motores. Cuartos de motores muy sencillos, muy rústicos, muy rudimentarios. Estaban las máquinas y los motores que inyectaban el aire comprimido, con el que trabajaban los cabuqueros y los martillos neumáticos. Y al mismo tiempo también estaban los mecanismos necesarios para aportar oxígeno a estos cabuqueros, para evitar sobre todo los gases peligrosos. Es muy curioso en esta sala de motores porque no solamente tenemos la sala del motor, es decir, un cuartito donde aparecen sobre una base de hormigón pues las bombas, etc., sino que muchas veces aparece una cocinita, lo básico de una cocina, un pollo, lo que supuestamente iría la lumbre, un aseo, y después un sitio donde era supuestamente el dormitorio. Aparecen incluso colchones, catres, porque claro, así en la galería trabajaban, aparte del tiempo que se gastaban en construirla, después cuando estaban en funcionamiento aquí estaban 24 horas. ¿En qué estado se encuentran estas galerías? Bueno, concretamente la galería yo por dentro evidentemente no las veo. Los cuartos de motores, pues muy mal. Sobre todo me he encontrado que las galerías de aguas, los pozos también, pero sobre todo las galerías han sido objeto sobre todo de actos vandálicos por parte de un grupo incívicos que actúan sin ningún pudor. El saqueo público y también el robo y el expolio silencioso de unos materiales, de unas máquinas, de unos motores. Aquí tenemos por ejemplo la galería Izaña, 1902, ya está toda desvalijada. Porque es verdad que en los últimos años, al descender el nivel freático del acuífero como consecuencia de la sobreexplotación agrícola, sumado además a la elevada salinidad de las captaciones y el progresivo retroceso de las actividades en el ámbito rural, han provocado el abandono de gran parte de estas infraestructuras, de estas galerías de agua, sobre todo las más antiguas. A esto también hay que añadir la falta de interés por parte ya no solamente de las comunidades privadas, las comunidades de regantes, propietarios de estas galerías, sino también las exigencias derivadas de la seguridad y el elevado coste de mantenimiento de unas instalaciones que por desgracia han quedado ya obsoletas. Y lo que vemos son puros hierros, y la verdad es que yo me he quedado asombrado como he visto. Me he pegado a la caminata a ver galerías y me encuentro la sala de máquinas abierta, sin nada, todo lo llevable se ha llevado, pero que es imposible ver cómo se pueden llevar ese tipo de, claro, desmontando este tipo de todos los motores para llevarse todo lo que es el cobre, entre otros. En cuanto a los pozos, sabemos que no son tan frecuentes numéricamente. La situación prácticamente es igual en cuanto al estado de conservación, por lo menos de aquellos que no sí tienen un mantenimiento por parte de sus comunidades propietarias. Este es el pozo concretamente de la Fajana. Saqué la foto de antes de que lo tapiara. Si ahora van a verlo, no lo pueden ver porque tiene todas las ventanas y las puertas tapiadas con bloques de ladrillo, pero tiene unos motores magníficos Tangui, muy mal conservados, pero que bueno, han sido todos desvalijados. Voy a terminar la parte de los pozos con dos ejemplos muy diferentes. Por un lado, el pozo Amansi, está en Candelaria, en el centro de Candelaria. Fue instalado por Sisto Machado Pérez Ventoso, un exportador importantísimo de los años 20 de Candelaria, que se formó, bueno, una larga historia, pero es muy bonita, porque estuvo en Londres, donde se formó como en toda la parte mercantil. Y cuando ya ha adquirido la suficiente experiencia, vuelve de nuevo a su tierra natal. ¿Por qué es importante este pozo? Les podría poner 1000 pozos, unos cuantos pozos de ejemplo. Porque este pozo forma parte de un complejo industrial cerrado, un recinto donde aparecen 5 naves de empaquetado. Estas son 2, las 2 mayores, y 3 están más para la parte posterior, y el pozo se encuentra aquí a la izquierda. Era un complejo verdaderamente impresionante. Afortunadamente, aunque esto dejó de funcionar en los años 40, tanto las naves, el pozo sigue todavía produciendo, las naves están muy deterioradas, pero afortunadamente el Ayuntamiento de Candelaria, que me dio una alegría enorme cuando me dijeron que las habían comprado.
Porque yo cuando lo vi esto en el año 2012, yo digo, pues esto va a caer, esto es de 2 días. Porque está en un sitio estratégico, el mismo casco urbano, o sea, el ayuntamiento está a 2 pasos. Y la playa está aquí, o sea que además tiene creo que son 5.000 metros cuadrados de superficie, y es un sitio ideal para un centro comercial, un aparcamiento. Pero no, parece que el ayuntamiento tiene con mejor criterio, lo ha comprado y lo ha restaurado. Además son almacenes que tienen gran parte de la historia de Candelaria. Después de ser almacén, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, fue el lugar de acuartelamiento de soldados. He visto muchas fotos de soldados aquí dentro. Después fue recinto para bailes de taifa. Incluso la primera película sonora se proyectó aquí. O sea que forma parte, todos estos almacenes también forman parte de la historia de Candelaria. Quizás por eso también ha incidido en que no se retiren. Bueno, pues el Pozo Manset es el interior, con 2 motores Lister Blackstone, son los motores más frecuentes en Tenerife. Sirven sobre todo para elevar el agua hacia la charca de las Cuevecitas, en las medianías, que era sobre todo para regar los cultivos de este señor, de Sisto Machado. Ahora nos vamos con otro Machado, pero no Sisto Machado, sino Felipe Machado. Yo creía, con mi experiencia ampliamente demostrada, que había visto yo casi todo de pozo, hasta que vi esta joya. Aparentemente, por lo menos, la apariencia que puede tener una persona como yo, por ejemplo, la primera vez que lo vi, digo yo, esto es un almacén de empaquetado, aunque la verdad es que el tema de que las puertas eran pequeñas me daba bastante duda. Y también esas chimeneas ahí como de salida de humos también eran un poco mosqueantes. Pero cuando entras en el Pozo de las Dehesas, o el pozo también de la Viuda de Machado, entras en una cápsula del tiempo. Es una auténtica, como dice la gente joven, una pasada. Es una auténtica maravilla. Es un pozo que instaló Felipe Machado en 1920, lo que significaba en esa época una empresa de esta categoría. La verdad es que arriesgó muchísimo a este empresario. En realidad son 2 pozos, uno de 19 metros de profundidad, otro de 36 metros, y lo que es más alucinante es que están conectados por un canal navegable. De hecho, todavía se conservan restos de la barcaza, que tiene que haber sido de película, de la barcaza que comunicaba los dos pozos. Entre los primeros administradores se encuentra Buenaventura Bravo, padre del insigne geólogo portugués Telesforo Bravo. Es uno de los pozos que yo creo que se deberían de estudiar con profundidad, porque de hecho la comunidad de propietarios del Pozo de Machado conserva gran parte del archivo. Bueno, lo que vemos aquí es 7 motores Ruston, más altos que yo, tienen los volantes de cerca de 2 metros, que ocupan todo el frente mayor de la nave. En el lado opuesto, lo que están ustedes viendo aquí es esta panoplia, una panoplia de herramientas de 5 metros de longitud y que sostiene casi un centenar de llaves de apriete. Imagínense coger una llave de este peso, que era utilizada evidentemente pues para sujetar y para arreglar pues los motores. Esta otra perspectiva de la nave es de planta rectangular, mide unos casi 600 metros de profundidad, de superficie. La cubierta también es una verdadera maravilla, es una cubierta a base de cerchas metálicas y tirantes, con un lucernar en la parte central, y todo lo que es la techumbre está realizada con placas onduladas de escribocemento. En el lado opuesto, esta es una de las puertas de acceso al pozo, nos encontramos debajo de estas escaleras un pequeño taller de reparaciones. En casi todos los pozos que son, digamos, de importancia, solían los dueños pues acondicionar una esquinita de la sala de máquinas para disponer por lo menos de las herramientas o de los útiles necesarios para hacer una reparación urgente de la bomba de pistones, de un tornillo que se ha roto. Y esto sí que aquí en la Pozo de Machado, evidentemente, con estos motores, era necesario tener un taller de reparaciones en condiciones, con 2 tornos enormes eléctricos, así como un taladro de columna también de esta época. Bueno, y ahora vamos a terminar con el elevador de la Guardejuela, que imagino que a más de uno le sonará, porque ha estado últimamente de plena actualidad. La estación de bombeo de la Guardejuela está ubicada en el espacio protegido de la Rambla de Castro, en la costa de los Realejos. Recibe el nombre de la Guardejuela porque antiguamente estuvo aquí un molino de viento, propiedad de Juan de Guardejuela. Entonces de ahí pues tomó este nombre. La industria fue iniciada en el año 1902
por la casa Hamilton, que va a ser quien va a construirla. Y va a ser, aunque al final va a ser una inversión fallida, como ya tendremos oportunidad de ver. En 1902 encargó los planos a un ingeniero militar, a José Galván Balaguer, que va a estar también apoyado por otros dos ingenieros, León de Torres y León Huerta. El objetivo de este elevador de aguas, estación de bombeo de la Guardia era elevar el agua, las aguas alumbradas de la zona de costa hacia las zonas altas de los Realejos, con el fin de regar los cultivos, las fincas de propiedad de la familia Hamilton. La casa Hamilton, por decir algunos datos históricos, se funda en el puerto de la Cruz a finales del siglo XVIII por el primer cónsul británico de las Islas Canarias. Y en un principio se dedicaban sobre todo al negocio vinícola y fueron ampliando estos negocios a la cochinilla, incluso tenían su propia línea de vapores, de barcos, y por último también el negocio del carbón. Esta industria, en realidad estamos hablando de un complejo industrial, concluyó en 1905. Pues poco les duró a la familia Hamilton, porque a los pocos años empezaron problemas económicos. En primer lugar, los grandes costes de mantenimiento. Por otro lado, la pérdida de calidad del agua, que ya salía muy insalubre. Y también la superficie de cultivo había quedado bastante disminuida y mermada. Por este motivo se vieron obligados a vender todo esto a otra casa inglesa, la casa Fife, en 1919. No he podido consultar hasta qué época, por establecer una cronología, en un currículum vitae de esta industria. El caso es que el siguiente titular que aparece es Antonio Boní, un empresario que vivía en el puerto de la Cruz, se dedicaba a la exportación de plátano y adquiere esta industria. No sé concretamente en qué año, pero sé que en 1939, con motivo justamente de los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, al fallar el carbón, porque esta máquina ya veremos después, se movía por vapor, por carbón, pues al fallar la llegada del carbón inglés, Antonio Boní decide firmar un documento para suministro de electricidad a la industria hasta el año 1951. El caso es que el siguiente titular que aparece en esta empresa va a ser la familia Hernández Suárez hasta 1991, cuando sí, con seguridad, ya figurará como propietario y dueño hasta hoy en día la empresa Sabasa de los Realejos, en la familia Acevedo. Bueno, lo que tenemos aquí es, como les decía, un complejo industrial formado por varias dependencias, varias estructuras. En primer lugar, la sala de máquinas, que es la más llamativa, la que se conserva. Y en la parte superior, a 100 metros, estaría la sala de la caldera, con la chimenea. En la parte del sur, una pequeña construcción, que sería el alojamiento de los obreros, la casa del maquinista, y un estanque por esta zona con una capacidad de 12.000 metros cúbicos. Y todo esto se complementaba con 12 kilómetros de atarjeas y de acequias hasta la parte superior. ¿Qué se conserva hoy en día? Pues esto. La sala de la caldera es verdad que ha sido remozada, no es, evidentemente la chimenea se ha destruido y la sala de la caldera ocupa hoy en día un espacio de un pozo. Bueno, lo que tenemos aquí es una de las maravillas del patrimonio histórico-industrial, no solamente de Tenerife, sino desde el punto de vista de Canarias, sobre todo en lo que se respecta al tema hidráulico. El edificio imponente es un edificio que se sitúa a 40 metros sobre el acantilado, directamente sobre el acantilado. Tiene 25 metros de altura, es de planta rectangular, cubierta a 2 aguas, como vimos antes tenía un lucernario central y tiene 5 niveles de elevación. La planta baja es la que corresponde, está sentada directamente en el acantilado, está formada por un bloque de basalto y argamasa. El siguiente piso, aquí sigue situada la maquinaria de menor dimensión, la más ligera. En esta parte, siguiente nivel, 4 dependencias, pero que han quedado totalmente sepultadas por el derrumbe de estos 2 pisos. Aquí sí que sabemos que se encontraban las galerías y pasillos que conectaban todo el complejo. Y en la parte alta, en el último piso, estaría esta máquina de vapor. La primera máquina de vapor que llega a Tenerife a principios del siglo XX. Es una máquina de vapor de 300 caballos de fuerza necesarias que accionaba 2 bombas capaces de elevar 70 litros de agua por segundo hacia el depósito, de donde parte la tarjea que distribuía después el agua hacia el Valle de la Rotava. Bueno, todo esto no queda nada, la verdad es que es
una auténtica pena ver este tipo de edificios. Como también es verdad que como pasó con tantos dueños, cada uno pues ha hecho lo que ha podido. Es verdad que se han tenido que tapiar muchísimas de los vanos, bueno, que parecen estos grandes vanos de arcos de medio punto, de arcos carpaneles, se han tenido que tapiar muchísimos vanos para evitar el pillaje, el auto vandálico. Aquí se han hecho vídeos, algunas personas poniendo en riesgo su vida. El caso es que por todos estos motivos la Guardejuela, también el óculo, que es uno de los elementos también más distintivos de esta construcción, por todos estos motivos en el año 2019 la Guardejuela fue incluida en la lista roja del patrimonio en peligro, una lista que está realizada por la Asociación Hispania Nostra, sobre todo porque por la importancia histórica del edificio y en peligro porque está en peligro de colapso uno de estos días. Y más recientemente, que es lo que a ustedes más les suena, es la Guardejuela, la empresa Civitatis la ha considerado como una de las ruinas más bellas del planeta, y la tenemos aquí en Canarias, comparándolo incluso con este castillo de Norteamérica o este faro danés. Bueno, ya para terminar, sí quisiera ponerles un poquito, para quitar el sabor de boca de todas estas ruinas, sí quisiera ponerles un pequeño vídeo que fue expuesto con motivo de la exposición Fábrica de Recuerdos, Memorias de la Industria en Canarias. Se realizó en el año 2019, una exposición que tuve la fortuna y la suerte de comisariar. Y bueno, algunos de ustedes pudieron ir. El caso es que entre las aparte de piezas que se pusieron, se proyectó un documental donde se exponían, se mostraban las 14 localizaciones que desde mi punto de vista eran las verdaderas joyas del patrimonio industrial de Canarias. Desde luego, cuando estuve haciendo la de Tenerife, no lo tuve, no puse ni lo dudé, dijo la Guardejuela y los almacenes de la FAD de Garachico. Bueno, el vídeo dura solamente 1 minuto y poco, se ven vistas espectaculares. Y bueno, ya con esto ya termino. Únicamente agradecerles la atención que me han prestado, espero no haber ido muy rápido, y cualquier duda, lo que sea, pues estoy después a su disposición. Voy a poner el vídeo. Estas son las escaleras para acceder a la sala de máquinas. Unas escaleras sinuosas que ya prácticamente no queda ni peldaño. Y esto es todo. Muchas gracias.